Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, ¿qué dice iglesia? Jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Qué bueno, hermanos. ¿Saben ustedes que a muy pocos israelitas Jesús reconocía como hijo de Abraham? Ya luego hablaremos qué hay detrás de ser hijo de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Amén. Pero no de mí, ¿verdad? El Señor nos guarde. Sino el patriarca, el padre Abraham, el padre de así es. Hay muy pocos israelitas Jesús reconocía como hijos de Abraham. Pero ¿acaso no eran ellos parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido? Claro, ¿cómo no, verdad? Era el pueblo escogido. Los judíos eran el pueblo escogido. Pero hermanos, era tan tremendo que no solo no lo reconocía así, sino que muchas veces Jesús les dijo que eran hijos del diablo a algunos. Vosotros sois, les dijo alguna vez, de vuestro padre el diablo. ¿Por qué detestaban a Jesús? ¿Ah? ¿Por qué lo terminaron matando? ¿Por qué lo pretendían apedrear? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús les decía la verdad. Y fíjense cómo es la vida. A la gente le duele escuchar una verdad que confronte, ¿cierto? A la gente le molesta escuchar eso. Hermanos, a mí me molestaba escuchar la verdad. Me molestaba. En mi último tiempo, en aquella etapa de oscurantismo de mi vida, allá por el año 2010, una vez, primo, se me acercó la Jackie, ¿te acuerdas de la Jackie? Quien fuera asistente, correcto. Y me dijo: Abraham, yo he tenido un sueño contigo y quiero decírtelo con todo temor y temblor. Y yo: ajá, ¿qué pasó? Soñé que yo entraba a este recinto donde se congrega la iglesia y que al final estabas tú dentro de un ataúd, y que aunque había música, había alabanza, habían cánticos, tú estabas dentro de un ataúd, Abraham. No sé qué quiere decir. Y yo le dije: no, ni yo tampoco, no sé qué quiere decir. Y yo sabía, hermanos, perfectamente lo que ese sueño quería decir. No hay que ser muy bíblico para entender, ¿verdad?, lo que ese sueño quería decirme. Era que yo estaba perdido en delitos y pecados, viviendo una vida cerca de la iglesia, más lejos del corazón de Dios, ¿cierto? Pero molesta cuando a uno le dicen la verdad. No tiene que ser un sueño realmente. Puede ser
una predicación, puede ser algo. Puede ser algo que uno sabe que el Señor le está hablando a uno. Hace unos días estábamos con mi esposa un viernes en un evento, predicó una hermana. Y la hermana habló de un tema allí. Cuando yo me subí al carro, que ya todo había terminado, yo le dije: Andrea, mi vida, el Señor nos habló ahora a ti y a mí. El Señor hoy trajo este mensaje para nosotros. Y se lo dije con un poco de alegría, pero también con un poco de confrontación. Porque, hermanos, la palabra del Señor es maravillosa, ¿cierto? Es hermoso escuchar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Junto a corrientes de agua el Señor. Pero hay partes, como las que ya vamos a ver, que Jesús habla con los fariseos, con los maestros de la ley, y les dice la verdad. Jesús tenía, sin pecar, el carácter de decirle a los fariseos: discúlpenme, pero ustedes no son más que una bola de hipócritas, fariseos, víboras, sepulcros blanqueados. ¿Cómo se dice eso, Carlos, sin pecar? ¿Cómo se dice eso, hermano Carlito, sin pecar? ¿Cómo usted le dice a alguien: usted es una víbora? Sin pecar. Es complicado, ¿verdad? ¿Cómo Jesús le manda a decir a Herodes: díganle a esa zorra? ¿Cómo le dice usted a alguien sin pecar? Decirle a la zorra esta que es difícil. Nosotros no podemos entender, pero sí podemos ver y aprender. Hermanos, ¿de qué debemos aprender a decir la verdad, a escribirla en las redes sociales? Siempre pensando en lo que Pablo decía: en esto pensad. Dice la palabra: en esto pensad todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es prudente, todo lo que es honesto. ¿Cierto? Pero no podemos dejar de decirle al mundo que si no se arrepienten, hay un lago de fuego esperándoles. Iglesia, poco hablamos de esto, pero debemos saber decirle a la gente. Claro, no le puede decir usted a alguien: si no, usted es de tal religión, te vas a ir al infierno. No, hermanos. Hay que ser sabios y tener estrategias para decirle a la gente la verdad. Pero no podemos dejar de decirle la verdad. Y Jesús le dijo a esta gente: ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Saben, hermanos? A Jesús le tenía sin cuidado la nacionalidad que cada uno de ellos tenía. No le importaba a Jesús de qué pueblo, tribu, de qué descendencia. A Jesús no le importaba. Jesús lo que veía en la gente era el corazón. Hasta el día de hoy, Jesús lo que sigue viendo en nosotros es nuestro corazón. El Señor miraba, escuchaba y reconocía a aquellos que tenían fe. Y, hermanos queridos, quiero decirles algo: Zaqueo era un ladrón. De alguna manera Zaqueo era un ladrón. Y voy a decir esto con mucho respeto a los gobiernos del mundo, pero es más o menos parecido. Él se había hecho rico a costa de haber cobrado más impuestos de lo que debía cobrar a sus conciudadanos. Cualquier parecido con cualquier realidad del mundo es pura coincidencia. Zaqueo se había hecho rico. Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Están de acuerdo? Lo saben, ¿verdad? ¿Y por qué Zaqueo era tan odiado por el pueblo? Porque eran hebreos, judíos, que se habían ido a trabajar con Roma, con el imperio romano. Y no solamente habían traicionado en esa área a los judíos, sino que encima les cobraban más dinero, les cobraban más impuestos para quedárselos ellos, para hacerse ricos. Entonces, hermanos, Zaqueo de alguna manera era un ladrón. Dice aquí: se había aprovechado de su posición de autoridad. Zaqueo era un sinvergüenza, hermanos. Se había aprovechado de su posición de autoridad. Era un sinvergüenza. Publicanos, él era un publicano. Y en ese tiempo, publicano y pecador eran sinónimos. Eran asociados los términos. Pero, hermanos, el Señor no era un hombre escrupuloso. Él buscaba juntarse con toda esa gente
sin temor a contaminarse. Cabe recalcar algo también. Desde el momento en que Jesús vio a Zaqueo subido al árbol, identificó en Zaqueo a un hombre de fe. Hermanos, hoy en la mañana estábamos en una iglesia con mi esposa y daba un hombre un testimonio. Un hombre que dice que empezó a fumar, empezó a tomar, a consumir marihuana y drogas desde sus 13 años. Y dice que cumplió 35 años y él seguía inmerso en el mundo de las drogas y el alcohol. Pero dice él que había algo dentro de él que le hacía desear salir de esa vida. Hermanos, lo mismo creo que pasó con Zaqueo. Zaqueo era rico, pero tenía un defecto físico. Zaqueo era... Esa es la palabra. Padecía de enanismo. Chaparrito, dicen los hermanos Chacón. ¿Han oído ese himno? Zaqueo siendo chaparrito. Zaqueo era pequeño de estatura. Hermanos, ni el dinero podía satisfacer. Escuchen esto. La tristeza y el vacío que ese defecto físico traía al corazón de Zaqueo. ¿Cuántos tenemos un defecto físico? No me levanten la mano. Yo tengo un defecto físico. Es obvio, ¿verdad? ¿Cuál es mi defecto físico? Desde los 8 años, y estos días ha estado muy intenso en mi lado izquierdo de la cara. Yo le digo a Andrea, nena, si yo no hubiera encontrado mi identidad en Cristo, este defecto sería para mí mi tristeza más grande. Sería terrible para mí. Y para Zaqueo, su estatura le traía a su corazón tristeza, miseria, hermanos. No había dinero en el mundo que pudiera satisfacer el corazón de Zaqueo. No había. Era chiquitín. A ver, pensemos un poco más allá. Imagínense las burlas que sufría Zaqueo. Yo lo entiendo perfectamente a Zaqueo. A mí en el colegio me pusieron, hermanos, todos los apodos que ustedes se imaginan. Ese y también otro y aquel. Y decían que yo tenía ojitos de cielo. Porque uno me relampagueaba y el otro también. Ahora puedo reírme de eso, porque Jesús llenó mi corazón. Y Zaqueo no podía encontrar en ninguna posesión física, económica, que satisfaciese, salí más fino que ustedes, satisfaciese los deseos de su corazón. Y eso carcomía el corazón de Zaqueo. Hasta que un día, Zaqueo escuchó que el hombre más famoso de ese momento, amado por muchos y odiado por otros, iba a pasar por Jericó. Y hermanos, cuando uno está en necesidad, cuando uno tiene vacíos en su corazón, solamente hay dos opciones: buscar en lo material que se llenen o buscar a Jesús. Por lo general, primero buscamos lo material. Por lo general, primero buscamos al amigo. Por lo general, primero buscamos lo que se toca. Yo me voy a mi pequeñito estudio de grabación cuando me siento triste. Me siento en la compu, Will, ¿tú me entiendes? Enciendo y allí me sumerjo en mi programa de audio, en mi computadora. Ahí me meto. ¿Y ustedes? ¿A dónde van? ¿A quién buscan primero? Pero hermanos, debemos rectificar. Cuando en nuestra vida, o a los hermanos que nos van a oír, o a los amigos que van a oír esta predicación, si ustedes se la comparten a alguien que conozca que está con vacíos en su corazón,
le invitamos desde aquí, de este pequeño lugar en San Salvador, que al primero que debemos acudir es a Jesús, pues Él es el que llena nuestro corazón con su Espíritu Santo, y ahí no hay para dónde más. Puedes seguir el problema vigente. Stanley, podés pasar otra semana en el hospital, como te han predicho los médicos. Pero el corazón, cuando buscamos a Jesús, a su presencia, es lleno. Entonces, hermanos, Zaqueo dice que como era pequeñito, se subió a un árbol. Hermanos, perdió la vergüenza Zaqueo. Era un publicano, manejaba una buena, se montaba en un buen caballo en ese tiempo. Tenía todas las comodidades del tiempo. Tenía Netflix, tenía todo lo que hubiera en ese tiempo de comodidades. Usaba zapatos, sus túnicas eran de la mejor calidad, y perdió por completo la vergüenza. Y el hombre se sube al árbol esperando a que pase, solamente para ver pasar a ese del que había oído nada más. Mas no sabía Zaqueo que ese día iba a conocer personalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice la palabra que Jesús se detiene. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos pasó que Jesús se detuvo para buscarnos? Era yo abandonado totalmente por todas las gentes. Algunos porque Dios lo permitió. Sé que había gente que me quería en el 2010. Sé que había gente que me amaba, pero el Señor permitió en mi vida que yo atravesara ese momento de soledad. Y el único que tocaba la puerta de mi cuarto era mi maestro, era mi Señor. El que me decía: ven, regresa, no pienses en perderte, ven a mí, regresa. El Señor, hermanos, se detuvo en su camino para buscarme, también para buscarlos a ustedes. Hermanos, si Él no nos hubiera encontrado, como dice la Escritura, ¿dónde estaríamos a esta hora? Pero no solo piense en una hora a las 4:30 de la tarde. No. ¿Qué sería de nuestra vida si Jesús no nos hubiera encontrado? Realmente estaríamos perdidos. Entonces Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa, dice el verso 5. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hermanos, y se van a la casa de Zaqueo. Y entonces Zaqueo, hermanos, toma una decisión. Zaqueo dice, se pone en pie, y Zaqueo dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dice, hermanos: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las palabras de Jesús no tardaron en resonar por todas las paredes del lugar donde estaban reunidos y penetrar en los oídos de todos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Zaqueo es hijo de Abraham. Hermanos, el Señor manifestó su salvación a Zaqueo y a toda su casa. Una salvación completa. Hermanos, la fe que Zaqueo tenía en su corazón le impulsó a Zaqueo un verdadero arrepentimiento que transformaría por completo su vida. Y es que cuando el Espíritu Santo nos transforma, la persona da evidencia, da muestra de esos cambios. Y esta vez Zaqueo, al recibir a Cristo en su casa, no solamente lo recibe para tener una comida con él, sino que Zaqueo da la primera muestra de arrepentimiento. Hay muchos personajes con los que Jesús se encontró. La mujer samaritana, dice la palabra, que corrió
Y hermano, fue la primera evangelista, la primera mujer evangelista de las que nos habla el Nuevo Testamento. Dice la palabra que esa mujer alcanzó a toda la ciudad. La mujer dio evidencia del cambio que había tenido el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Cuando él es libre, dice la palabra que ese hombre también va y predica por todas las ciudades. Zaqueo no fue a predicar. Probablemente quizás siguió siendo un publicano. Pero Zaqueo en el momento, a causa de su fe, por el verdadero arrepentimiento, da su primera evidencia. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo le he robado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿A cuánto les han quedado debiendo dinero? 10 pesos, $100, lo que ustedes quieran. Imagínense apareciera y le dijera, hoy te voy a devolver cuadruplicado lo que me prestaste hace 25 años. Mario, sería genial, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Porque Zaqueo ya no le importó el dinero. A Zaqueo ya no le importaron sus posesiones materiales. Zaqueo había conocido la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús era y sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y Zaqueo había encontrado en Cristo, había llenado los vacíos de su corazón. Hermanos, usted puede tener $40 en la bolsa, 400 o 4,000. Y estar vacío en su corazón. Usted puede tener $100, 1,000, 10,000 o 100,000 o $1. Haber comido esta tarde unas tortillas con un pedazo de queso por salud o porque no tenía más. Y decir, aleluya, te adoro Señor, porque tú has llenado los vacíos de mi corazón. Amén, bendito sea el Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y David no hablaba de dinero. David entendió que si tenía a Cristo, lo tenía todo. Hermanos, qué maravilloso es. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todos. Lo tenemos todo. Y podemos estar enfermos y tenemos gozo. No es lo mismo. No es lo mismo estar alegres. Podemos estar tristes y estar gozosos. Pablo decía, Santiago decía, hermanos, estén completamente gozosos cuando estén en medio de pruebas y dificultades. Oh, hermanos, qué maravillosa la palabra del Señor. Escuchen esto, la ley no fue dada a los hombres para que alcanzaran la justicia, sino para que fueran conocedores de sus pecados. La ley no fue dada a los hombres para alcanzar la justicia, sino que para que fueran conocedores de sus pecados. Por otro lado, la palabra de Dios declara que no hay justo ni aun uno. Hermanos, la Biblia no es para que seamos sin pecado. Es para que entendamos que somos pecadores y que a través de ella llegamos al Padre, porque Jesús es la palabra, Él es la vida, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el maná, Él es la palabra. Entonces la palabra no la tenemos para sentirnos superiores como perfectos o mejores que los demás. No, imagínense cómo es la verdad del Evangelio. Y allí es donde debemos cuidarnos de no caer en el fariseísmo y en la religiosidad. Los fariseos tenían la Torá, tenían la ley, y al conocer la ley, porque les cuento, hermanos, que los fariseos eran preparados desde tiernitos en la ley. El apóstol Pablo dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, soy fariseo de fariseos. O sea, no era fariseo como mira, vos y vos. No, hermanos. Hasta el día de hoy el judaísmo sigue siendo una religión de mucha disciplina. Lastimosamente no reconocen a Jesús como el Mesías. Solo eso les falta. Pero son gente que conocen la Torá. El judío radical conoce la Torá casi de pasta a pasta. Y es lo que sucedía. Estos hombres, dice la palabra, y ustedes pueden leer el capítulo 23 de Mateo, eran hombres aparentemente impecables.
si ustedes ven documentales o han tenido la oportunidad de ir a Israel, ustedes ven caminar a los judíos ortodoxos. Hasta su caminar es un caminar santo, ¿cierto? Los que han estado en Israel, ahí van, con su sombrerito, con sus evidencias de que son judíos ortodoxos. Respetan el sábado hasta más no poder. Pero hay otro reportaje de Israel donde viven una vida miserable, alejada completamente. Porque, hermanos, el judaísmo no va a encontrar la verdad hasta que reconozcan al que es la verdad, la vida y el camino, Jesús. No la van a encontrar. Van a vivir fieles a una religión. Nosotros ya no somos fieles a una religión. Nosotros somos fieles a Jesús. Y cuando practicamos la religión, Santiago dice que la religión verdadera es, lo hemos hablado cantidad de veces, hacerse cargo de las viudas en sus necesidades, tener cuidado del huérfano y apartarse del mundo para el Señor. Esa es la religión verdadera. Entonces los fariseos eran preparados desde niños. Tenían, hermanos, la Torá ahí. A los más inteligentes. ¿Saben ustedes que los niños más inteligentes eran a los que llevaban a las sinagogas para prepararlos en la ley? Si yo no hubiera logrado ser fariseo, hermanos. Al menos no por inteligencia. Pero los preparaban desde niños. Imagínense cómo es la vida. Ellos creían que eran justos por conocer la palabra del Señor. Ahora nosotros sabemos que somos injustos por conocer la palabra del Señor. Ellos creían que eran superiores a los demás por conocer la Torá. Ahora nosotros sabemos que somos inferiores, que siempre hay alguien mejor que yo por conocer la palabra. Esa es la diferencia. Hermanos, ¿cuándo tenemos alerta de fariseísmo en nuestra vida? Cuando poderme el Salmo 121 me hace sentir superior a alguien que no lo conoce. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es que yo dirijo la alabanza mejor que Daniel. Porque yo soy más bíblico que Daniel. Porque yo conozco más. ¿Cómo es posible que pueda juntarte con tal persona? Uy, Dios guarde. No, alerta de fariseos. Y es lo que le pasaba. Escuchen lo que dice el verso 7. Al ver esto, ¿al ver qué? Que Jesús había entrado con un publicano. Todos murmuraban, incluyendo sus discípulos. Porque los discípulos nunca dejaban a Jesús. Siempre estaban allí. Y la palabra dice, al ver esto, todos murmuraban, así como se preguntaban qué hacía hablando con una mujer cuando habló con la mujer samaritana. Encima que era samaritana. Y ustedes saben perfectamente que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Porque los samaritanos eran como una gente de clase baja para los judíos. Entonces dice, diciendo que había al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, yo era Zaqueo, ustedes eran Zaqueo. Nosotros éramos Zaqueo. Nosotros éramos la mujer samaritana. Nosotros éramos la mujer adúltera. Nosotros éramos Bartimeo. Nosotros éramos los hombres de la mano seca. Nosotros éramos Nicodemo. Hermanos, Jesús se fijó en nosotros. Y diga lo que quiera decir el mundo. Así como Zaqueo fue justificado, nosotros también hoy somos justificados. El amor que Jesús le mostró a Zaqueo hizo que su vida diera un cambio de 180 grados. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la gracia de Dios. Así funciona la gracia de Dios y el nuevo pacto en Jesucristo. Los verdaderos hijos de Abraham son los creyentes en Jesús. Los que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, somos los hijos de Abraham. Acuérdense que hay 3 patriarcas en el judaísmo: Abraham, Isaac y Jacob. Que Jacob ahora es Israel.
son sus 3 patriarcas. Y Jesús lo sabía perfectamente, hermanos. Por eso se los mencionó. Porque aunque ellos creían que Jesús había llegado para destrozar la ley en el momento, aunque después fue así, pero Jesús les hablaba basado en la ley. Él les dice, Él ahora es hijo de Abraham, porque eso era demasiado sagrado para los judíos. Y era imposible, era absurdo, ridículo, era inverosímil que un pecador pudiera ser de la descendencia de Abraham. Pero hermanos, ahora que somos justificados, ahora que tenemos nueva vida en Cristo, somos descendientes del Padre Abraham. Y no solamente somos descendientes del Padre Abraham, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante. Ustedes pueden tener la nacionalidad que quieran. Incluso alguno de ustedes puede ser descendiente de judíos, de padres judíos. Pero si no creen en Cristo, no son hijos de Abraham. Iglesia, todo esto es por gracia. Es un regalo o don de Dios que solo se recibe por la fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y escuchen esto. Y esto no de vosotros. Eso nos hace caer en humildad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, si somos salvos, es por la misericordia y la gracia del Señor. Hermanos, no nos sintamos superiores a nadie más. Hermanos, somos como Zaqueo. Cuidado con volvernos fariseos, con volvernos con aparentar querer sentirnos superiores. Está claro que debemos vivir una vida apegada a la palabra del Señor. Es cierto, tenemos que hacerlo, hermanos, pero debemos recordar que esto no es porque nosotros lo buscáramos, no es porque nosotros lo escogiéramos. Juan 15:16 dice, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, fui yo que los escogí a ustedes. Hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso es poder ser salvos, poder estar en la verdad y poder seguir manteniendo la humildad. Imagínense cómo es la vida. Zaqueo devolviendo el dinero. Y ahora hay muchas denominaciones que solo son dinero y dinero y dinero y dinero y más dinero. Y el ejemplo de Jesús siempre fue al contrario. Y por más que quieran buscar en la palabra y darle vuelta a la Biblia, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Tenemos claro que cuando la palabra habla de riqueza, está hablando de una riqueza espiritual. ¿Por qué? Porque el ejemplo de Cristo fue siempre sencillez. Si usted tiene dinero, gloria al Señor. Si usted tiene una cuenta de 3 ceros, gloria a Dios. Si la tiene de 4, de 5, de 6 o hasta de los ceros que usted quiera, la gloria es para Dios. No se olvide de sembrar en el reino de los cielos. No le estoy diciendo en la iglesia. Usted va a sembrar en la iglesia cuando el Señor se lo ponga. Pero de mí nunca van a oír. Venga, mire. No. Dios guarde. Ese día váyanse todos. Ese día no vuelvan nunca. Dios nos guarde. Todo aquí es voluntario. Jesús no le dijo, a ver Zaqueo, a ver si es cierto. Da evidencia, vaya. Sácate ahí una ofrendita. Judas, a ver Judas, ¿dónde estás? Aquí Zaqueo nos va. Gloria al Señor. Ven. Jamás. Surgió en el corazón de Zaqueo. El Espíritu Santo movió, aunque no había venido todavía como tal con el día del Pentecostés, pero eso no lo puede hacer otra cosa más que el Espíritu Santo, porque Él es el que da el querer como el hacer. Entonces Zaqueo dice todo lo contrario a lo que ahora predican muchos. Zaqueo dice, ya no me importa el dinero, ahora tengo a Cristo en mi corazón, así que la mitad de lo que tengo la reparto a los pobres. Ojalá y el joven rico hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Tendríamos el evangelio del joven rico. Pero el joven rico, hermano Miguel, cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes
y dáselo a los pobres. Dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús en ningún momento le dijo, ve y quédate pobre. No, hermanos. Yo también creo firmemente que los cristianos no podemos ser pobres. Podemos vivir momentos de escasez, que es diferente. Pero si usted está en pobreza, que realmente, hermano, no tiene, hay algo en su vida que está pasando, debe buscar al Señor. Él le tiene que decir en qué área de su vida está errando. Porque la voluntad de Dios para la iglesia no es que sea pobre ni miserable, es que tengamos. Muchas veces el Señor nos va a dar lo necesario. Pablo decía a los Efesios, el Señor pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algunos tendremos un tiempo un poquito más, otros tendremos un poco menos, pero el Señor sigue siendo nuestro pastor. Hermanos, cuidado con lo que escuchen allá afuera. La palabra siempre nos va a pedir que demos. ¿Por qué? Porque dando es como recibimos. A veces el Señor nos devolverá con dinero, otras veces con salud. Edward me dijo ahora algo maravilloso. Con tener salud es ganancia. Stanley, vas a salir de ahí con el favor del Señor. No puedo profetizarte riquezas materiales, pero sí puedo decirte aquí con todos los testigos que el Señor es tu pastor y que nada te va a faltar. Y que Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. Que el sol no te fatigará de día, que Él es quien sana tus enfermedades, perdona tus iniquidades, quien te rejuvenece como el águila, como dice el Salmo 103. No esperen de mí, hermanos, una palabra profética. Dice el Señor que compres el 20º de la lotería, número 70. No, de eso nunca me van a oír hablar a mí. Yo siempre voy a decir, de más, no lo traiga aquí, si no quiere. Ustedes van a los centros comerciales, todos aquí manejan, todos aquí conocen a alguien que tiene necesidad. Den, hermanos, la mitad de mis bienes. Nosotros no llegamos a ese nivel. No llegamos a ese nivel. Pero si puede, hermano, dé. Si tiene una camisa que tiene 25 años de tenerla ahí colgada y no se la pone. Hermanas, si tienen zapatos que se paran a ver ahí, dice, no sé qué zapatos ponerme ahora. ¿Les ha pasado a las mujeres? ¿Ah? ¿Cuántos pares de zapatos tienen las hermanas que ya no usan? Hermanas, déselo a alguien. El Señor se lo va a devolver. Porque dando es como recibimos. Bendito sea el Señor por su palabra y su misericordia. Señor, gracias